Hola, muy buenas a todos. Ahora estamos en el siguiente capítulo de solución de base de datos. Ahora veremos lo que es hechos y hallazgos. En este capítulo tendremos los siguientes temas que son cuándo se utilizan técnicas de hecho y hallazgo, qué hechos recogen hecho y hallazgo, sus técnicas y quedarse en casa, caso de estudio, que es como un ejemplo de cómo aplicar el hecho y hallazgo. Bien, entonces vamos con la primera parte, ya que en el capítulo 4 aprendimos acerca de las etapas del ciclo de vida de desarrollo del sistema de base de datos. Hay muchas ocasiones durante estas etapas cuando es crítico que el desarrollador de la base de datos capta los datos necesarios para construir el sistema de base de datos necesario. Entonces, ¿cuándo se utilizan las técnicas de hecho y hallazgo? Bien, nos dice que hay muchas ocasiones para hecho y hallazgo durante el ciclo de vida del desarrollo del sistema de la base de datos. Sin embargo, hecho y hallazgo es particularmente crucial para las primeras etapas del ciclo de vida, incluyendo la planificación de base de datos, la definición del sistema y las etapas de recolección y análisis de requisitos. Bien, entonces, hecho y hallazgo también se utiliza durante el diseño de base de datos y las etapas posteriores del ciclo de vida, pero en menor medida. Durante el diseño de la base de datos física, hecho y hallazgo se convierte en una técnica como el desarrollador intenta aprender más sobre el DBMS seleccionados para el sistema de la base de datos. Tenemos que tener en cuenta que el exceso de estudio demasiado pronto conduce a parálisis por análisis. Bueno, pero sin embargo muy poco pensamiento puede resultar en una pérdida innecesaria de tiempo y dinero debido al trabajo en la solución equivocada al problema equivocado. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué hechos recogen? Bueno, a lo largo del sistema de la base de datos, el ciclo de desarrollo, el desarrollador de la base de datos necesita capturar datos sobre el sistema actual futuro. Estos son Estas son las etapas del sistema de base de datos de ciclo de vida de desarrollo, que no son exactamente secuencial, sino que implica una cierta cantidad de repetición de las etapas anteriores a través de los bucles de retroalimentación. Bien. Ahora vamos al tercer punto, que es hecho y hallazgo, las técnicas. Bueno, un desarrollador de base de datos normalmente utiliza varias técnicas de investigación durante un solo proyecto de base de datos. En esta hay 5 hallazgos de hecho comunes. Pero tenemos el examen de documentación, la entrevista, observando el negocio de funcionamiento y la investigación. Bueno, aquí tenemos 4 de las 5. Después hablaré un poco de la última que falta, la cual es eh, cuestionarios, que no se encuentra aquí, pero es muy fácil de comprender. Bien, vamos con la primera, el examen de la documentación. Bueno, el examen de la documentación puede ser útil cuando se está tratando de hacer una idea de cómo surgió la necesidad de una base de datos. Em, bueno, también puede encontrar que la documentación puede ser útil para proporcionar información sobre el negocio o parte de la empresa asociado con el problema.
Y si el problema está relacionado con el sistema actual, no debe haber documentación asociada a ese sistema. Bueno, hay que tener en cuenta que el examen de documentos, formularios, informes y archivos asociados con el sistema actual es una buena manera de ganar un poco de comprensión del sistema rápidamente. Esto es muy importante, ya que todos estos documentos nos sirven para entender un poco más nuestra base de datos. La entrevista. Eh, bueno, esta nos dice que es una técnica más comúnmente utilizada y normalmente más útil. Hecho y hallazgo. Puede entrevistar o recoger información de personas cara a cara. Esto se puede dar cuando alguien tiene una duda y, por ejemplo, uno quiere investigar en internet, pero a veces no encuentra las dudas que uno tiene porque ese artículo o video ya están escritos. Entonces, o puedes ir por un medio de comentario, pero tendrías que esperar mucho tiempo para que te llegue una respuesta específica, pero en una entrevista de cara a cara, entonces puedes obtener tus propias respuestas en tiempo inmediato. Bueno, pero sin embargo, tenemos que, utilizando esta técnica de entrevista, requiere buenas habilidades de comunicación para hacer frente eficazmente a las personas que tienen diferentes valores, prioridades, opiniones, motivaciones y personalidades, ya que no cualquiera puede hacer una entrevista correcta si no se tienen las preguntas correctas. Las ventajas y desventajas de una entrevista. Bueno, aquí tenemos las ventajas que puede tener, que son permite al entrevistador dar seguimiento a interesantes comentarios hechos por entrevistador. También tenemos que permite al entrevistador para adaptar o repalabra de preguntas durante la entrevista. Permite entrevistar para observar el lenguaje corporal del entrevistado. Permite al entrevistado para responder libremente y abiertamente a las preguntas y permite al entrevistado que se sienta parte del proyecto. Entre las desventajas tenemos muy lento y costoso y por lo tanto puede ser poco práctico a medida que vas desarrollando las preguntas y todo ese tipo de cosas. El éxito depende de las habilidades de comunicación del entrevistador, las preguntas que se requiere hacer, cómo las vayas a hacer. Bien, tenemos ahora lo que es observando el negocio en funcionamiento. Esto nos dice que es la observación. La observación es una de las técnicas de hecho hallazgo más eficaces que podemos utilizar para entender un sistema con esta técnica. Puede participar en o ver a una persona realice las actividades para aprender sobre el sistema en concreto. Bien. Esta técnica es particularmente útil cuando la validez de los datos recogidos a través de otros se trate o la complejidad de ciertos aspectos del sistema impide una explicación clara por los usuarios finales. Al igual que con las otras técnicas de investigación, la observación exitosa requiere mucha preparación. Para asegurar que la observación se realiza correctamente, es necesario saber tanto sobre los individuos y la actividad que se observará como sea posible. Es muy importante. Las ventajas y desventajas de la observación en hechos y hallazgos. En ventajas tenemos que nos permite la validez de los hechos y los datos de comprobar. Que el observador pueda
ver exactamente lo que está haciendo. Quizás se emitan las tareas que implica la observación. El observador también puede obtener la descripción de datos. El entorno físico de la tarea es relativamente barato y el observador puede hacer mediciones de trabajo. Las desventajas. La gente puede consciente o inconscientemente realizar de manera diferente cuando se observa. O sea, que puede reaccionar de una forma que nosotros desconozcamos. También que diferentes niveles de dificultad o volumen normalmente experimentados durante ese periodo de tiempo. Algunas tareas no siempre se llevan a cabo en la forma en la que se observan y puede ser poco práctico. Claro, es una observación. Tenemos lo que es la investigación. Esto nos dice que es una técnica de investigación útil, es la cual investiga la aplicación y el problema por medio de revistas informáticas, comerciales, libros de referencia y el Internet, las cuales son buenas fuentes de información. Bueno, se le puede proporcionar información sobre cómo otros han resuelto problemas similares, además de que pueden aprender si existe o no los paquetes de software para revisar su problema. Tenemos las ventajas y desventajas del uso de la investigación como técnica de hallazgo hecho. De las ventajas tenemos que nos puede ahorrar el tiempo, el tiempo si la solución ya existe. Investigar. El investigador puede ver cómo otros tienen resuelto problemas similares o medio similares de los requisitos. También tenemos que mantiene al investigador al día con los desarrollos actuales. Y las desventajas tenemos que puede llevar mucho tiempo, requiere acceso a las fuentes adecuadas de información. En última instancia no puede ayudar en la solución del problema porque el problema no está documentado en otros lugares. Tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, y la última técnica que nos hace falta aquí es la de los cuestionarios. Bueno, los cuestionarios son documentos para fines especiales que le permiten recabar la información a un gran número de personas, manteniendo un cierto control sobre su respuesta. Esos son los cuestionarios. Son fáciles de manejar. Bien, ahora vamos a lo que es el ejemplo de quedarse en casa, que es un caso de estudio. Este ejemplo lo utilizamos para ilustrar cómo se establecerá un proyecto de base de datos en las primeras etapas de la base de datos del sistema de ciclo de vida de desarrollo, pasando por la planificación de la base de datos, el sistema de definición y la recogida de requisitos y etapas de análisis. Bien, tenemos un pequeño subtema que es una visión general. Y aquí está el formulario que almacena. Aquí tenemos la empresa Quedarse en Casa, el formulario de registro del personal, donde podemos registrar los datos de los empleados o del personal que trabaja aquí. Un dato interesante es que la primera rama de Quedarse en Casa se estableció en 1982 en Seattle, pero la compañía ha crecido y tiene muchas ramas en todo Estados Unidos. Es así que se tienen empresas de renta de películas o televisión por cable que son, aquí podría ser DirecTV, y de rentas de películas podrían ser Netflix, entre otras más. Aquí tenemos el siguiente caso, que es la base de datos de planificación.
Entonces, el primer paso en el desarrollo de un sistema de base de datos es definir claramente el estado de la misión para el proyecto de base de datos. La declaración de misión define los principales objetivos del sistema de base de datos. Bueno, entonces nos vamos al formulario 2, que aquí es más o menos de lo que se trata este proyecto, que es alquiler de videos. De aquí se pone el número de miembros, número de sucursal, y aquí vemos el número de video que se refiere a la película o documental que se quiera ver aquí. Una declaración de misión ayuda a clarificar el propósito del proyecto de base de datos y proporciona un camino más claro hacia la creación eficiente y eficaz del sistema de una base de datos necesario. Ahora vamos al último punto, que es sistema de definición. Aquí, el propósito de la etapa del sistema de definición es para definir el alcance y los límites del sistema de la base de datos y sus principales puntos de vista de los usuarios. Una vista de usuario representa los requisitos que deben ser apoyados por un sistema de base de datos, tal como se define por un puesto de trabajo en particular, como el administrador o asistente o área de aplicación empresarial. Por ejemplo, el alquiler de videos o control de existencia que vimos en el proyecto de acá. Bueno, y esto es todo por este capítulo y nos vemos en el próximo.